This is intended to be a group that works together to make sure that we're each defending our own sovereignty, we're each defending our own security and economic prosperity. Our objectives are going to be to destroy the cartels, and we'll work together to continue to make sure that our relationship is a shield to the Americas. Como coalición anticarteles de las Américas, es básicamente un foro político de cooperación militar y de seguridad. Primero diría que pueden debilitar temporalmente a ciertos grupos, pero si miras esto en el largo plazo genera no solo la fragmentación. Ecuador en los últimos 5 años no solo se ha convertido en el país más violento de América Latina, no solo por la conexidad que tiene con los dos principales productores de cocaína. Bueno, el Escudo de las Américas también ha sido denominado como Coalición Anticarteles de las Américas. Es básicamente un foro político de cooperación militar y de seguridad impulsado por el gobierno de Donald Trump, dicho en términos generales, para coordinar la lucha contra los carteles de droga, puesto así por el gobierno de Estados Unidos, y otras organizaciones transnacionales en el hemisferio occidental o las Américas referido por el continente. Bueno, te diría por 2 razones principales. La primera es por razones políticas, es decir, por una convergencia ideológica con el gobierno de los Estados Unidos. Y la segunda, porque el Ecuador en los últimos 5 años no solo se ha convertido en el país más violento de América Latina, sino también uno de los principales hubs de tránsito del narcotráfico en la región andina, no solo por la conexidad que tiene con los dos principales productores de cocaína, que son Colombia y Perú, sino también por ser una economía dolarizada y por facilidades en la infraestructura portuaria y la conexión que tiene hacia Europa, que ha hecho que varias organizaciones criminales vean al Ecuador como un país atractivo para el tráfico, principalmente de cocaína. Bueno, específicamente si miramos tanto en la región, pero sobre todo para el caso ecuatoriano, a la fecha no existe un convenio ni un mecanismo que enmarque el funcionamiento de dicha coalición. Sin embargo, si miramos cómo ha funcionado la cooperación de Estados Unidos en la región y sobre todo la cooperación de Estados Unidos con el Ecuador, esto incluye el apoyo de comandos militares y agencias de seguridad estadounidenses en el entrenamiento de las fuerzas ecuatorianas, Fuerzas Armadas, el intercambio de información, que es lo que se ha dicho en los últimos días, y principalmente tratar de intercambiar información para incautaciones o incrementar las incautaciones de cocaína por el Océano Pacífico y pues últimamente también se ha visto un interés por ejecutar una planificación de operaciones conjuntas contra la minería ilegal. Bueno, principalmente radica en el mecanismo político que utiliza actualmente Estados Unidos para promover la estrategia. Si miras, por ejemplo, en el pasado, en lugar de establecer acuerdos bilaterales aislados, quizás como iniciativas como el Plan Colombia o el Plan Mérita, que tiene un enfoque netamente militar, actualmente Washington lo que busca es articular una coalición regional mediante un mecanismo de diplomacia presidencial con un discurso ideológico que presenta la lucha contra los carteles como una amenaza hemisférica que requiere una respuesta conjunta, esto con el matiz o el tinte también de carteles que tienen un enfoque de terrorismo. Sin embargo, si miras la evidencia histórica, las respuestas militarizadas que ha tenido Estados Unidos y quizás todos los países también contra el crimen organizado en la región tienden a producir resultados limitados. Primero diría que pueden debilitar temporalmente a ciertos grupos, pero si miras esto en el largo plazo genera no solo la fragmentación, sino también una adaptación de la violencia de las organizaciones criminales en la región. Bueno, hasta el momento no existe evidencia de una reacción coordinada y por parte de las organizaciones criminales, es decir, producto de esta coalición. No obstante, si tú miras la experiencia en América Latina, las redes de crimen organizado, lo que se ha visto es que no solo poseen una alta capacidad de adaptación institucional, sino también que adaptan
sus mecanismos, sobre todo de tráfico, si tú miras de cocaína, pero también la forma como ejecutan las extorsiones ante presiones estatales. Esto puede ser por diversificación de rutas, incremento del uso de la violencia o inclusive el desplazamiento geográfico de sus operaciones hacia otros entornos, conocido como efecto globo. Bueno, creo que resulta difícil hablar de éxito cuando las estrategias contra el crimen organizado priorizan respuestas militarizadas y al mismo tiempo si miras, por ejemplo, lo que se ha buscado con esta coalición es precisamente tener una lucha regional o efectiva, como es la categoría que se ha utilizado contra los carteles de la droga y contra los grupos terroristas, pero al mismo tiempo han omitido de esta coordinación y de esta cooperación a países con altos niveles de criminalidad como México y Colombia. Entonces, ante esta ausencia, básicamente se limita cualquier efectividad de la coalición, dado que los mercados ilícitos, lo que hemos visto en la región, no solo se adaptan a estos nuevos contextos, sino que tienen un contexto de interdependencia y que funcionan básicamente a través de una especialización de cadenas de valor. Además, hay que tomar en consideración que mientras no se tome en cuenta otros mercados ilícitos como el tráfico ilícito de armas de fuego, es muy complejo que se pueda plantear una reducción de los homicidios intencionales en la región. Por ello, el impacto quizás de esta política debe evaluarse con cautela, es la recomendación, no solo considerando los resultados operativos inmediatos que se buscan generar, sino cómo esto puede reconfigurar el ecosistema criminal, no solo en términos de violencia, sino también de la adaptabilidad de los mercados ilícitos en estos países que han sido parte de esta coalición.